A ver, ¿alguien apuntó por ahí? ¿Cuál? Acá arriba va un número, ¿no? 0.4. 0.32. Por C. Sí, 0.32. Pues Z menos 1 entre Z menos 0.05. 0. 0.05. Ajá. Claro. Entonces, partimos de ahí. En este caso vemos que hay dos factores denominador. Entonces, vamos a descomponer las fracciones parciales y se aconseja expandir el y entre z, o sea, este z lo bajamos acá y quedaría entonces solamente esto. Y esto entonces lo puedo descomponer en dos. Coeficiente A1 con respecto al primer factor y coeficiente A2 respecto al segundo factor. Y lo que nos falta ahora es hallar estos coeficientes, ¿no? Entonces había una formulita, ¿no?, que es fácil de acordar. Para hallar a 1, en esta expresión de acá, eliminamos este factor y en lo que queda reemplazamos z por 1, que sería entre 1 y 0,5. Y de ahí sale un valor, ¿no? O sea, el coeficiente de z menos 1 se obtiene eliminando este factor y en lo que queda reemplazamos z por 1. Y para A2 es parecido, ¿no? Eliminamos este factor y lo que queda evaluamos z de 0.05, en realidad 0.05 menos 1. Y de ahí tenemos el otro valor, ¿no? ¿Correcto? A esto operativo. Entonces ahora regresamos el z acá y quedaría que ahora y de z sería A1 por z entre z menos 1 más acá sub 2 por z entre z menos 0.05. Y ahora nos vamos a la tabla y de ahí encontramos, ¿no? En la tabla se observa que z entre z menos 1 es el escalón unitario, es 1. 1 por A1 sería A1, ¿no? Más A2. Y en la tabla encontramos que z entre z menos a es igual a elevado a la k. Entonces, en este caso a es 0.05 elevado a la k. Y esa sería la respuesta para acá desde 0 hasta el infinito, ¿no? Correcto. Entonces,
voy IZ atrás y me saca esto, ¿no? Como hemos visto hoy día, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a iniciar el último tema de esta unidad, que es el controlador PID. O sea, hemos visto, y lo hemos comprobado con el ejercicio de ahora, que cuando yo controlo un proceso o un controlador proporcional, es simple, ¿no? Una ganancia nada más, el problema es que la respuesta no llega al valor deseado. Existe un error, donde no hay precisión. Entonces, para eso vamos a recordar los famosos controladores PID que hemos visto en control 1. En control 1 hemos visto los PID continuos, ¿no? Entonces, recordando los PID continuos, ¿no? El PID continuo, recuerda, tenía una función de transferencia de sub C de S con tres partes, ¿no? La parte proporcional, que era una constante, más la parte integral, que era una ganancia caso I. Y se acuerdan que en Laplace la integral es 1 entre S, ¿no? El integral. Y la parte derivativa tenía una constante caso D. Y se acuerdan que en Laplace la derivada se representaba por S, multiplicada por S, ¿no? Ese es un PID continuo. Entonces, esto se usaba pues para controlar un sistema realimentado, ¿no? Teníamos un sistema, acá estaba el controlador continuo P sub C, ¿no? Que es este. Acá está el proceso continuo, la salida y la realimentación. Bien, entonces en control 1 hicimos una simulación, ¿no? Que acá la voy a recordar en la pizarra. Dimos un proceso y empezamos a probar la respuesta para primero un controlador P, luego le agregamos la parte integral y luego la parte derivativa, ¿no? Y encontramos lo siguiente. Si la entrada R es un valor unitario, entonces lo que nosotros esperamos es que la respuesta del sistema, luego de su estado transitorio, ¿no? La respuesta empieza en 0, ¿no? Que vaya creciendo y se estabilice en 1, ¿correcto? Bien. Entonces, cuando probamos con un controlador proporcional, ¿no? Que es el más simple, acá tenemos un controlador P, ¿no? Abreviadamente, es aquel cuya función de transferencia es simplemente la constante caso P, nada más, ¿no? Entonces, si nosotros usamos este controlador, vamos a tener una respuesta estable, pero no va a alcanzar al valor deseado. Va a haber un error, ¿no? Y también lo hemos visto en este caso, ¿no? Va a haber un error. Entonces, más o menos será algo así, ¿no?
se estabilizan por acá. Vale. Entonces, esto sería la respuesta con un controlador P. Su problema es que tiene error estacional. Bien. Entonces, de la teoría de control 1, habíamos estudiado en la segunda unidad que el elemento que elimina el error es el polo en el origen o integrador. O sea, si el controlador le ponemos un polo en el origen, o sea, le ponemos el modo integral, ese error se anula. Pero la respuesta se hace muy oscilatoria y más lenta, ¿no? Más o menos, por ejemplo, podría ser así. Si le pongo un controlador PI, ¿no? Un PI, acá, el controlador PI sería, lo que sucede sería caso C más caso I entre S. Entonces, como este controlador será, por ejemplo, oscila más, pero ahora llega a 1, ¿no? Este es con un controlador. O sea, hemos mejorado el error, ya no hay error, pero es muy oscilatorio, muy lento, ¿no? En cuanto se demora en estabilizar. Entonces, para superar estos problemas, se usa el modo derivativo, ¿no? El derivativo lo va a hacer más rápido, menos oscilatorio y también va a mantener el error cero. Entonces, I de más o menos serían los tres modos, ¿no? Caso C más caso I entre S más caso D por S. Es el modo proporcional, la ganancia integral, la ganancia derivativa. Entonces, si nosotros ajustamos bien estos valores, si calculamos bien los valores de esta constante, yo podría tener un sistema, pues, digamos, mucho más rápido que todos los anteriores. Con un poco de sobreimpulso, normalmente no pasa de un 5%, ¿no? Por ahí. Y se estabiliza antes, ¿no? De todo. Pues aquí ya estaría estabilizado, ¿no? En 1. Entonces, este sistema acá es con el controlador PID. Muy bien, entonces hemos recordado el efecto de los modos, ¿no? El modo integral elimina el error, ¿no? Este elimina el error. Y el modo derivativo lo hace más rápido, ¿no? Entonces mejora la velocidad del error. El P solito no tiene utilidad prácticamente, porque va a haber errores. Entonces, ahora, el mismo efecto que tiene el controlador PID continuo en los sistemas de control continuo, lo tiene también el controlador PID digital o discreto. Va a servir para lo mismo. El controlador PID digital tendrá las mismas características. Si uso el P, hay error. Si le agrego el I, elimino el error, pero es muy lento. Y si le agrego el derivativo, lo mejoro la velocidad y esa sería la mejor respuesta. Entonces ahora viene cómo implementar un PID
digital o discreto. Entonces, eso es lo que ahora vamos a ver, ¿no? Y vamos a encontrar cómo es la función de transferencia de los controladores discretos, ¿no? En Z, obviamente, ahora. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Para convertir un controlador PID continuo a digital o discreto, tenemos que aproximar las dos operaciones que hay acá, aproximar la integral o aproximar la derivada, ¿no? Y de esa manera vamos a ver que lo podemos convertir a discreto. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Una forma, vamos a verlo aquí. Lo llamaría discreto, porque va a trabajar con primera discreta, o también se le denomina pues digital, ¿no? Correcto. Entonces, una forma de implementarlo una forma de discretizarlo, ¿no? A partir de un controlador continuo es mediante la aproximación de Euler, la aproximación de Euler hacia atrás, se está traduciendo del inglés hacia atrás. Nosotros sabemos que la derivada es una expresión, supongamos que tengo un derivador, de la entrada E y esta es la salida U, y este es el derivador. Entonces, obviamente, U es la derivada de E con respecto al tiempo, ¿no? U es la derivada del error con respecto al tiempo. Y si yo le tomo transformada de Laplace, voy a tener acá transformada de U de S, y transformada de la derivada, ¿se acuerdan? Que multiplica por S, ¿no? Y la transformada de S. Entonces, la función de transferencia del derivador, U entre E, sería S. Entonces, cuando nosotros derivamos en Laplace, multiplicamos por S, ¿no? Como acá, ¿no? El derivado por S. Correcto. Ahora, cuando se trabaja con señales discretas, entonces la derivada vamos a aproximarla de la siguiente forma. Acá viene la aproximación. Vamos a ayudarnos con este gráfico. Acá tengo dos instantes de muestreo. Por ejemplo, el instante K y el instante K menos 1.
entre muestra y muestra existe un periodo de muestreo, ¿no es cierto? Correcto. Si tengo acá un valor en K menos 1 y acá un valor en K menos 2, entonces esto lo puedo aproximar así como una continua más o menos así, ¿no? Este va a ser la señal de error. En K menos 1, esto vale E de K menos 1, ¿cierto? Reemplazo del tiempo de K menos 1 sale E de K menos 1. Y en K sería E de K. E de K. Entonces, yo puedo aproximar la derivada, que acuérdense, la derivada es la tangente en un punto de la curva. Entonces, yo podría aproximar la derivada así, ¿no? La derivada en K podría ser que yo trabaje con estos dos puntos, trace una recta, y ahí la tangente de esa recta, ¿no? ¿Y cómo es la tangente de una recta? Acá se forma un triangulito. Y la tangente es este cateto entre este de acá, ¿no? Cateto opuesto entre el cateto y este. Este cateto es E de K menos E de K menos 1. E de K menos 1. Y esta es T, el periodo de muestreo. Por lo tanto, la derivada aproximadamente sería esa tangente. Entonces, aproximando, tenemos que la señal de salida derivada única es igual a este cateto, que es E de K menos E de K menos 1 entre la base, ¿no? Debería haber en este triangulito, ¿no? Entre la base que es el que yo voy a mostrar. Entonces, esta sería la derivada aproximada a esta derivada. Esta es la aproxima y esta es la discreta. Esto se va a aproximar más cuanto más pequeño sea el periodo de muestreo, ¿no? A más pequeño periodo es mejor la aproximación. Entonces, ahora, como esto es discreto, le voy a aplicar transformada Z, ¿no es cierto? Acá, como era continuo, le apliqué la Z. Entonces, aplicamos acá transformada Z. Transformada Z de U es U de Z. Transformada Z de E de Z. Menos transformada Z de una señal con retardo. ¿Se acuerdan? Cuando tiene K menos 1 es una señal que tiene retardo de 1. Y esa transformada, ¿se acuerdan? Era Z elevado al retardo que es a menos 1 por E. ¿Correcto? Entre T. Ahora aquí yo puedo utilizar U de Z sería igual a 1 menos Z a la menos 1 entre T por E de Z. ¿Correcto? Entonces, si paso a dividir el E, voy a encontrar que la transformada Z del integrador será de la siguiente forma. Será esto, ¿no? 1 menos Z a la menos 1 entre el periodo de muestreo. O, lo que es lo mismo, si multiplico todo por Z, sale Z
menos 1 entre E por Z. ¿Correcto? Entonces acá tengo dos analogías. Este es S y esto es el Z. Entonces, cuando yo quiero convertir un controlador PID continuo en un controlador PID digital, lo único que voy a hacer es reemplazar la variable S del continuo por eso, ¿no? Entonces, para discretizar un PID continuo se reemplazará S por Z menos 1 entre el periodo de muestreo por nada. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos a hacerlo. Por lo tanto, PID discreto o digital, su función de transferencia será caso C, ¿no es cierto? Caso C más, acá venía caso I entre S, entonces será caso I entre S, o sea, acá viene esto lo invierto, ¿no? Caso I por T por Z entre Z menos 1. ¿Está bien? El PID continuo, acá lo pongo a acordar caso T más caso I por S más caso T por S, ¿no? Entonces, el S va abajo, entonces significa invertirlo. I por T, Z. Y más caso D por S. Caso D entre E por Z menos 1 entre Z. Esa sería la función de transferencia de un PID discreto, utilizando la aproximación de Euler hacia atrás. ¿Por qué se llama hacia atrás? Porque estoy viendo la derivada acá. Estoy viendo en cada derivada, acá estoy formando la tangente, basándome en el valor anterior, ¿no? Basándome en el valor anterior. Por eso el nombre de hacia atrás, ¿no? Ahora, también se puede hacer usando Euler hacia adelante. ¿Qué significa? Que ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a trabajar con K y K más 1. La muestra que sigue. Entonces, eso se llama como aproximación de Euler hacia adelante. Entonces, y ya aparece una diferencia. Entonces, acá vamos a decir aproximación de Euler hacia adelante. En este caso, tenemos este es el valor K, este es el valor E de K, y ahora utilizo
utilizo la muestra que sigue, no la anterior, ¿no? Que sigue. Es K más 1. Y esto es de K más 1. Correcto. Y ahora el triangulito que uso es este de acá. Y hago lo mismo, ¿no? Yo hago lo mismo que acá. Acá será E de K más 1 menos E de K entre el periodo de muestreo. Y aplico transformada Z y encuentro en este caso que para convertir un controlador continuo en Z, o sea, en discreto, que reemplaza S por Z menos 1 entre el periodo. Es diferente, ¿no? No es igual, ¿no? Parecido, ¿no? Hay más aproximaciones. Hay la aproximación matemática, aproximaciones matemáticas, ¿no? Hay otras más. Pueden ser más exactas, pero demandan mayor cálculo, mayor tiempo. En cambio, estas son las más simples. Y en control siempre buscamos que sean simples porque estos algoritmos discretos tienen que trabajar en tiempo real, rápido. Entonces son expresiones simples, ¿no? En cambio, si uso una aproximación mejor, ya va a salir con z al cuadrado. Eso implica mayor cálculo, ¿no? Entonces, mayormente estas son las que se recomiendan. Esta de acá, en inglés es backward hacia atrás, y este es forward. Cuando veamos esto en MATLAB o en el laboratorio, ahí lo voy a intentar en el entonces backward hacia atrás, forward hacia adelante. En control, repito, estas son las más usadas, ¿no? Recomendación. ¿Cuál es en tu caso de caso? El forward Euler recomendable para periodos de muestreo pequeño. Es el más recomendable, pero si el periodo es un poco más grande, puede volverse inestable, ¿no? Puede dar para periodos grandes, puede inestabilizar al sistema. ¿Y para qué variables entonces se aplica? Los sistemas que tienen variables, periodos de muestreo pequeños, son aquellas variables que cambian rápidamente, ¿no? Entonces estamos hablando para controlar velocidad, controlar flujo, ¿no? Que son variables rápidas. Entonces ahí conviene el Euler. Pero si yo quiero controlar temperatura es lento, periodo de muestreo es grande,
Entonces, no es recomendable, porque si le programa uno de estos, el sistema va a ser inestable. Entonces, para T grande, viene el otro, ¿no? El backward euro. Este puede aplicarse a periodos pequeños o a periodos de control pequeños para diferente, ¿no? Para todo el valor del periodo. Pero si tengo yo un sistema de periodo pequeño, este forward es mejor, tiene mejor comportamiento. Y ya en el caso de ser temperatura, como le decía, en el lento, ahí hay que usar la otra, ¿no? El forward, ¿no? ¿Cómo es un PID? Este es un PID discreto con backward euro, ¿no? Y ahora con forward euro sería más o menos así. Caso C, delito, más caso I entre S, en este caso S lo invertimos, porque sale caso I por T entre Z menos 1 y más caso D por S por este, caso D por Z menos 1 entre T. ¿No? Entonces difieren, ¿no? No son exactamente iguales. Ahora, la sintonización de sus controladores se hace básicamente con software. O sea, sintonizar significa encontrar los valores adecuados para la ganancia proporcional caso P, la ganancia integral caso I y la ganancia derivativa caso D. Estos nombres son así, ¿no? Es la ganancia proporcional. Esta es la ganancia integral. Y caso de, obviamente será la ganancia derivativa. En la clase del día se llama miércoles de laboratorio, vamos a ver un algoritmo que tiene MATLAB que permite calcular esta ganancia. O sea, nosotros simplemente ingresamos el proceso, lo discretizamos con el periodo de muestreo que hemos escogido y de ahí el algoritmo empieza a probar, ¿no? Primero le diremos que calcule un P para que vean que va a haber error, luego le diremos agregarle el I y van a ver que se hace lento el sistema y finalmente cuando le agregamos el T la respuesta es mejor, ¿no? Eso es una herramienta muy útil para hacer ¿cómo se llama? El cálculo, la sintonización de los controladores PID, es decir, calcular las ganancias KC, KP y KP, ¿no? Aquí hay una presentación que va a incidir un poquito más sobre esto, algunos detalles adicionales que no habíamos comentado. Vamos a complementar con esta presentación que está en el aula.
señor Nicolás Minorsky, ¿no? Que hizo un estudio sobre la estabilidad direccional de cuerpos dirigidos automáticamente. O sea, cómo estabilizar un cuerpo que está en movimiento dirigido hacia una determinada zona. Y entonces en esa época el único controlador que se usaba era el P, ¿no? Y había problemas, ¿no?, de estabilidad, había problemas de error. Entonces él dijo, si hay dos operaciones más que son en el cálculo, la derivada del integral, ¿qué tal si agregamos eso, ¿no?, al P? Y efectivamente encontró mejoras, ¿no? Entonces, y lo aplicaron en el buque New Mexico, ¿no? Entonces, el PID nace para gobernar el movimiento automático de buques, ¿correcto? Ahí es su primera, digamos, para eso fue diseñado, ¿no? Ya que el buque era un sistema bien inestable, ¿no? O sea, un barco, una embarcación en el mar es muy inestable, ¿no? Para oscilando, ¿no? Si no lo controlamos, se puede voltear, ¿no? Entonces, ahí nació la idea en el año 36, ¿no? Dice, sin embargo, la idea de un controlador de 3 términos no fue introducido hasta la década del 30, ¿no? Concretamente 36. Y fue la compañía Taylor y Company la que introdujo el primer controlador, ¿correcto? Y la constante derivativa, o sea, la ganancia derivativa, hay que tener mucho cuidado porque la derivada matemáticamente amplifica el ruido. Entonces en el mar hay mucho ruido, ¿no? O sea, las olas, movimiento de ruido. Entonces si uno se excede en la parte derivativa, empeora, amplifica el ruido y se inestabiliza el sistema, ¿no? Se voltearía el barco, digamos, ¿no? Entonces los primeros controladores tenían una constante derivativa fija, de fábrica. O sea, nadie la podía cambiar. O sea, salía con un caso de normalmente pequeño, 0,1, 0,2, máximo, ¿no? Un poquito, digamos, ¿no? Porque había ese temor, ¿no? Correcto. Pero poco a poco se fue mejorando el estudio y ya empezaron a salir luego en el 39 con una función derivativa variable. Ya se podía variar, pero en un rango pequeñito, por ejemplo, de 0,1 a 0,5 nada más. No se podía poner una ganancia derivativa de 1, de 10, ¿no? Entonces fue evolucionando así de esa manera. Bueno, la forma de usar el PID ya la sabemos, ¿no? Sirve pues para controlar un sistema realimentado, como pueden ver acá. Acá hay un dato que todavía es vigente, ¿no? Más del 95% de los brazos de control utilizan PID, es el controlador más usado, ¿no?, en la industria, y ha sobrevivido en los cambios tecnológicos. O sea, empezó siendo implementado en forma analógica, ¿no?, con amplificadores operacionales, ¿no?, tremenda caja, pero después ya pasó con electrónica digital y actualmente se programa. Actualmente un PID es programable, agarra una tarjetita y ahí programamos toda esa expresión, ¿no? Entonces sigue vigente. Una forma de explicar por qué el PID es un buen controlador es lo siguiente, miren. La acción proporcional actúa en el momento que aparece el error. Supongamos que este sea el error en un sistema, ¿no? El error va variando, ¿no? Entonces en este instante la señal de control es Kp por E, el valor del error por eso, ¿sí? La parte integral, sabemos de matemáticas que el integral es el área bajo la curva. Entonces la parte integral trabaja en base al pasado del error, ¿no? Y la derivada, que es la tangente, es la proyección hacia dónde va el error. Entonces esto es lo que se le llama también la parte anticipativa. Entonces un controlador PID trabaja con el error actual, el error pasado y con el error que vendrá. Entonces
esa suma hace que logremos un buen control. Es una explicación así simple, sin usar fórmulas, nada, de la ventaja de este controlador. Yo he descrito un controlador PID continuo usando acá KI y casos D, pero inicialmente el PID nació con estos parámetros TI y TD. Así fue como trabajó inicialmente, ¿no? Pero si todo esto es KI y esto es KD, con esta fórmula se puede convertir. Esté expresado así, fácilmente lo puedo convertir a KP y KI, no hay problema. Bien, acá empiezan a ver su análisis. Si solamente ponemos el modo P, la respuesta va a tener error, no va a llegar a 1, miren. Y si aumentamos la ganancia proporcional, el error va disminuyendo, pero nunca se elimina, ¿no? El error en régimen permanente disminuye, pero no se elimina, ¿correcto? Y si ya aumentamos mucho, ya empieza a tener oscilaciones, ¿no? Entonces, el P no soluciona aunque le aumentemos la ganancia, ¿no? Con esta figurita demostramos esto, ¿no? Entonces ahora le agregamos el I. Como vimos hace un momento que dibujé ahí, con el I ya desaparece el error, fíjense, ya llega a 1. Pero, ¿qué pasa? Que es muy oscilatorio, ¿no? Si variamos la constante integral, básicamente sigue siendo oscilatorio, ¿no? Prácticamente no lo mejora, ¿no? Entonces tiene ese problema. Acá, por ejemplo, claro, aquí se veía que no hay error, pero es muy oscilatorio. Entonces, decimos, a ver, ¿qué pasa si ponemos el PD? ¿No? El PD. Entonces el PD ya lo hace más rápido, mire, ya estos sobreimpulsos ya lo puede bajar, ¿no? Ya lo puede disminuir. La velocidad de respuesta aumenta, ¿no? Lo mejora. Y por último, si juntamos los tres modos, obviamente encontramos la mejor respuesta, ¿no? Bien, ¿cómo discretizamos un controlador? Lo acabamos de ver. Hay varias formas, ¿no? Aquí este es con, digamos, la aproximación de Euler hacia atrás, ¿no? El valor actual menos el valor anterior, ¿no? La primera que hice, ¿no? ¿Correcto? Pero hay otras. Aproximar ahora la integral también. También se puede, en lugar de aproximar la derivada, puedo aproximar la integral. Pero puedo hacer la integral con rectangulitos o con triangulitos, ¿no? Pero aquí hay más cálculo, acá hay que hacer sumatorias. Entonces, matemáticamente esto se puede hacer o circular es mejor, pero implementando esto no es, digamos, correcto, ¿no? Para control son las otras que he puesto ahí, que son las más simples, ¿no? Entonces, de ahí ya podemos encontrar el PID discreto, que en este caso es con integral, ¿no? Que como le digo no es el adecuado, porque mire todo el cálculo que hay que hacer, ¿no? En cambio, el que hemos visto sí es más simple, ¿no? Aquí está en transformada Z, ¿no? Lo que hemos visto también. Y por último acá dan algunas mejoras, ¿no? Algunas mejoras para el PID. El PID clásico viene acá, ¿no? Acá vienen los tres modos, ¿correcto? Pero como la parte derivativa tiene problemas con el ruido, o sea, cuando el error es cambiante, la parte derivativa lo va a hacer crecer, ¿no? Y va a complicar. Entonces, se suele a veces poner el PI
y el D ponerlo directo a la planta. O sea, la salida del derivativo no va acá, porque este es muy cambiante. Entonces, va aquí, donde esta señal es más suave, ¿no? Entonces, este se llama un PI más D. Y a veces cuando hay ganancias muy altas, la parte proporcional aumenta mucho la señal de error. Entonces también se puede hacer que el P se vaya con el D abajo. Y esto se llama un controlador I más BD, ¿no? Entonces ya hay variantes, ya, ¿no? Hay variantes en este caso. Cuando veamos el día miércoles estos controladores en el MATLAB, ahí van a encontrar ustedes los PID tradicionales que hemos visto y también van a ver esto, ya los tiene ahí y permite pues también calcular, ¿correcto? Bien, entonces eso era lo que quería mencionarles del PID digital, que es nada más lo mismo de continuo, solamente que discreto.